Dale una bienvenida a la señorita Lucely Velasco, ¿sí? Por allá nos está saludando en el chat. Entonces, bienvenida, Lucely. Compartamos entonces la pantalla. Un segundito, yo hago este ejercicio. Entonces, el ejercicio para poder compartir la pantalla, ya lo están viendo ustedes ahí, ¿cierto? También se llama logística nacional e internacional, pero en este caso tiene un nombre preciso que son los medios de pago en el comercio internacional. ¿Y por qué los medios de pago? Son las cosas como más raras de la vida, ¿cierto? Pero no porque no sean raras, sino porque son exigentes. Dice, yo voy a pedir el dinero por anticipado en este negocio o lo voy a hacer posterior. No podemos arriesgar, ¿cierto? Porque pues arriesgar un negocio ¿sí? de 440 bultos en un contenedor de 40 pies significan 370 millones de pesos. Ya hicimos el ejercicio, ¿sí? Entonces no, estaría de pronto fuera de órbita el profesor que hable del tema, ¿sí? Pero hay unos criterios muy interesantes para hacer unos negocios tanto sencillos como prácticos, utilizando los medios de pago en el comercio internacional. Como siempre, están mis diapositivas que están separadas unas de cada tema. Empiezan con una reflexión y la reflexión está aquí. Dice que la logística da a las empresas la ventaja de permitirles afianzar toda la cadena financiera de las compañías, o sea, de las organizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente está la función logística en el proceso comercial y en el proceso de inventarios y distribución de productos, sino que también hay una logística desde el punto de vista de los medios de pago y la parte de las finanzas, que para nosotros va a ser importante tocarla hoy en clase y considerarla también en nuestro tema del día viernes, bien válido en ciertas circunstancias. Entonces aquí ustedes ven los billetes, aprovechen por favor para verlos, ¿sí? Porque parece que algunos de estos se van a descontinuar, ¿sí? Pero no es por eso, sino que hay algunas que ya ni se ven, ¿cierto? Y como ustedes mantienen un nivel alto de esta cifra que está aquí que dice billetes de euro, pues entonces los felicito, ¿sí? Mantengan esos niveles permanentes de ingreso, ¿cierto? O han dado el salto a las criptomonedas. Entonces parece ser que de pronto puede llegar a ser una moda comercial financiera muy importante, pero no como moda, sino como medio para satisfacer las necesidades en el comercio mundial. Eso ya funciona y de eso vamos a hablar más tardecito. Entonces, aquí nos ayuda. Ah, pues ahí está la hoja de vida del expositor, pues ya ustedes la conocen, ¿sí? Entonces no digamos más sobre el tema. Y vayamos avanzando entonces aquí para poder comprender. Cuando hablamos de los medios de pago en el comercio internacional, estamos diciendo que existen estos 7 que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en estos otros mecanismos que hay como 2 o 3, o sea, 8. ¿Sí? Pero de esos vamos a hablar seguramente hoy, el viernes como tal. Estamos hablando y conversando sobre temas como los instalamentos, las cartas de crédito, los giros directos, las cobranzas sobre el exterior, el sistema PayPal que parece ser que ya está retrocediendo en el mercado, pero a veces se utiliza. Y hay otros mecanismos internacionales en los medios de pago de las cuales se usan las transferencias, los pagos mediante sistemas de triangulación o compensación, las criptomonedas a través de la compra y venta y la inversión en el tipo de negocio, sin tener sabiendo que en Colombia no están reguladas, pero hace rato caminan, ¿sí? De eso pues son cosas bien sencillas y prácticas. Ustedes que conocen Armenia, que han venido por acá, pero eso sucede en todas partes del país hoy en día, ¿sí? Aquí en el Parque Sucre de Armenia, ¿sí? Concretamente en la calle 12, donde finaliza prácticamente un centro comercial de cielos abiertos de aproximadamente unas 9 cuadras, solamente peatonal. Eso permite a uno circular en el día y ver las vitrinas y aprovechar de pronto un ambiente diferente desde el punto de vista ambiental. Pero cuando uno llega de parque a parque, de la plaza principal al parque de Sucre al que hago referencia, entonces se encuentra un señor que vende cholados, ¿sí? Y entonces uno dice, ve, bueno, calmemos la sed en estos días tan calurosos, ¿sí?
y compremos un cholado, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto vale el cholado, no? El cholado vale 5.000 pesos, por decir algo. ¿Sí? ¿Y cómo le pago los cholados? Ya, bien pueda. Me puede pagar con un cheque, me puede pagar, claro que los cheques ya no se usan, ¿sí? En efectivo, uso la tarjeta porque por aquí tengo el aparatico que recibe las tarjetas. O me puede pagar con Bitcoin. Y entonces, ¿qué? Sí, señor, me puede pagar con la criptomoneda. Y entonces uno queda como aterrado. Usted vende cholados y todo. Yo, no, eso no hay ningún problema. Aquí el de enseguida que vende mangos también utiliza las criptomonedas. Y va uno a mirar y preciso. ¿Cómo los mangos? ¿Los quiere con sal, los quiere con limón, los quiere con... ¿Sí? Y vale tanto. ¿Los quiere cortados o ya separados o los quiere todavía con cáscara? Sí, señor. ¿Los quiere para llevar en por docena o no? Como quieran? Entonces le ofrecen a uno el producto, ¿sí? Y bueno, lo puede pagar con bitcoins, con mucho gusto. Ahí mismo abre la billetera virtual. Y entonces no está regulado el mercado. Sin embargo, se utiliza. Entonces, fíjese qué ejemplo tan poco exagerado porque efectivamente eso existe, ¿sí? El que pasa con la carreta de vendedor de mangos utiliza la criptomoneda para el negocio, ¿sí? Entonces, le da a uno como risa, ¿cierto? Pero así va caminando el mundo y quizás de pronto las normas se están quedando. No estamos diciendo que el Banco de la República acelere sobre el procedimiento, porque eso seguramente hay que analizarlo con cabeza fría y con mucho concepto y muchas experiencias internacionales para determinar si el gobierno se entra en ese modelo que está en este momento en órbita a través del mercado mundial. De ese tema ya vamos a conversar. Nuestro primer tema se llama instalamentos. Entonces yo creo que aquí hay que sacar un poquito papel y lápiz, a pesar de que ustedes van a tener las diapositivas, para hacer énfasis en algunos puntos. Entonces, ¿cómo se definen? Son pagos periódicos que se ejecutan al exterior por amortización de deuda pública o privada, incluyendo el servicio de la deuda, en este caso los intereses. Volvamos a repetir ello. Son pagos periódicos que se ejecutan al exterior por amortización de deuda pública o privada, incluyendo los intereses, es decir, el servicio de la deuda. A manera de ejemplo, si usted va a comprar bienes de consumo o bienes duraderos, no los compre por instalamentos. Hay otra forma. Estoy hablando de importaciones. Pero si usted va a negociar importaciones que son bienes de capital para hacer una reforma en su empresa, para generar una propuesta totalmente diferente de ensanche o para crear una sucursal con una tecnología fuerte, seguramente usted se va a endeudar en el exterior y hace la importación. O por el contrario, como usted es un gran productor de café, ¿sí? Y además su marca ha trascendido en el comercio internacional, entonces usted ya no vende solamente café, sino que usted también vende la franquicia. Y le dice a su cliente que la franquicia vale $80.000, ¿sí? Y eso tiene ciertos derechos desde el punto de vista de los negocios por franquicia. Y lo primero que va a decir el cliente, yo no tengo dinero. Bueno, entonces utilicemos este mecanismo a través de los instalamentos con el apoyo de Bancoldes, que está acá, ¿sí? Y usted me paga periódicamente con base en unos criterios comerciales, ¿sí? Y son esos pagos periódicos que se ejecutan desde el exterior por amortización de una deuda pública o privada, incluyendo los intereses calculados previamente en un contrato para que el negocio se haga por instalamentos. No es para bienes de consumo ni tampoco es para bienes intermedios o duraderos. Es para una negociación para bienes de capital. Y además se hace a largo plazo. ¿Largo plazo cuánto es? Máximo 5 años. Usted lo puede hacer a 2, a 3, a 4, dependiendo del tipo de bien, ¿sí? Incluyendo 5, pero de ahí para allá tampoco, porque generalmente la depreciación desde el punto de vista contable, ¿sí? Obedece al uso de los, ¿cómo se llama? De las operaciones comerciales y se genera de pronto un inconveniente, salvo que haya una refinanciación, pero ya es otra cosa diferente. Dice, generalmente obedecen a la importación de bienes de capital o endeudamiento externo, ¿sí? En las ventas internacionales, instalamiento es igual, los costos son por cuenta del importador y el apoyo en el trámite de financiamiento es del exportador. Debe tener claro la forma de financiamiento al cliente con políticas financieras de Bancolbis.
Expliquemos ello. Usted recuerda que por allá tuvimos la oportunidad de estudiar a Bancoldes y usted de pronto ingresó a la página de Bancoldes, ¿sí? Y averiguó un poquito de las funciones. Pero resulta que el problema no son las funciones, sino las líneas de crédito que tiene Bancoldes. Y las líneas de crédito generalmente siempre están dirigidas al sector exportador para promover las ventas en el mercado internacional, para hacer promoción, para que usted mejore sus condiciones de infraestructura, para que usted pueda viajar al exterior y promueva su producto en el mercado internacional. Entonces ahí tiene un aliado como Bancoldes. Sin embargo, Bancoldes le presta al cliente en el comercio internacional, al otro lado de la frontera. Entonces, si el cliente se encuentra en Roma y el cliente no tiene plata, pues es un cliente malo, ¿cierto? Pero es un cliente que sí tiene crédito, entonces es un cliente bueno. Y además aprovecha las tarifas financieras que Bancoldes ofrece. Entonces, a manera de ejemplo, Bancoldes le presta al cliente en Roma, aquí está Roma, ¿cierto? Aquí, esta línea imaginaria que está acá. Creo que ustedes la están viendo. Le presta el dinero para que este importador que está en Roma le compre al exportador que se encuentra por aquí, que se encuentra en Colombia. Entonces, así se hace el negocio. Cuando ya se finiquita el contrato, lo que hace Bancoldes es pagarle aquí al vendedor, en este caso al exportador, pero porque ya tiene firmado por parte del cliente en el exterior el compromiso de pago a través de Instalaventos. Es decir, ya está el contrato. Administrado por Bancoldes con un banco en el país de donde se encuentra el importador. Por más lejos que se encuentre el país, porque la cobertura que tiene Bancoldes está aproximadamente en unos 204 países del mundo, de 208 posibles. De pronto un poquito menos, sin exagerar la nota. Así lo definimos. Por eso es importante tener ese aliado comercial, denominado Bancoldes, pero es un aliado financiero para las ventas internacionales. ¿Por qué? Porque le presta al importador para que ejecute el negocio. No es otra respuesta. Claro está, Bancoldes también le presta al exportador para otros menesteres, como por ejemplo la promoción, la participación en ferias y exposiciones internacionales, el mejoramiento de la infraestructura, ¿sí? Y además, generalmente lo que hace es prestarle Bancoldes al exportador con unas condiciones de pre y post carga de mercancías, es decir, preembarque y posembarque, con dos líneas de crédito muy importantes, digamos que viejas en su forma de estructura, pero muy claras y muy precisas, ahora con un poquito más de tiempo, ¿sí? En el sistema de pago y más bajos los intereses que cualquier banco comercial del cual vamos a hablar ahorita. Este va a ser un momento aquí para poder hacer uso de mi crítica hacia el sistema de la banca colombiana, porque finalmente la que presta a veces son los bancos internacionales. ¿Cómo es el proceso? Una vez determinado el valor del listamiento, el cual se divide por el número de cuotas a pagar, se le calculan los intereses sobre saldos y se programan los pagos. Estos deben cumplir algunos pasos previos y posteriores de tipo cambiario, ¿sí? Con el fin de que no existan problemas para los giros respectivos hacia el exterior. Como estamos pensando siempre en que las compras de la tecnología y los equipos y demás provienen del exterior, pues finalmente hay que pensar en esas importaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos tecnología en el mercado internacional. Nosotros vendemos hoy en día de pronto otro sistema con productos de consumo masivo y de pronto productos duraderos, pero no esos equipos y demás. En otras palabras, el cohete que hay en este momento saliendo para la órbita con yo no sé cuántos pasajeros, ¿cierto? Para cambiar el modo de vida hoy en día y ser lo más trascendental, esos equipos con los que se fabricó el cohete no son colombianos, porque nosotros no producimos las tecnologías. Nosotros vendemos en el mercado internacional la franquicia del café, así como la vende Juan Valdés. No sabemos cuánto en este momento puede costar una franquicia para un café del Paso en un punto de la Quinta Avenida de Nueva York, ¿sí?
porque cuando hablamos de la Quinta Avenida de Nueva York, es sitio trascendental en el mercado. Se va a vender. Y más con la marca del señor Juan Valdés. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Sí? Como también nosotros estamos creciendo en la marca, entonces estamos pensando en una figura como estas. Y entonces decimos, no, pues que nuestra marca puede venderse en 70 o 80 mil dólares, que lo tiene un cliente en el exterior. Sí, estoy de acuerdo. Pero el cliente dice, no, yo quiero pagar esto por un mecanismo de instalamientos, porque esa forma se puede dar. Entonces, seguramente ustedes van a ver su funcionamiento y cómo opera en un ejercicio que vamos a hacer Dios mediante el día viernes. Se hace el registro previo del contrato del otorgante y del beneficiario del crédito ante el Banco de la República, con el fin de erradicar el número cambiario que le corresponde para ejecutar los giros al exterior. Y segundo, ejecutar los instalamientos considerando el numeral cambiario que le fue asignado aquí en el punto 1 y utilizando el formato número respectivo del Banco de la República para el pago de la deuda o de los intereses según sea el caso, pensando en las importaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son bienes de capital o equipos. Vamos a mejorar esa respuesta o esa inquietud que está ahí en el punto 1 y 2. Ustedes recordarán que yo cuando toqué el tema del formulario número 2 por exportación de bienes de, en los documentos del importador, del exportador, ese formulario número 2 del Banco de la República permite que el Banco de la República compre las divisas que usted obtiene por sus ventas internacionales. Entonces, ¿yo qué les dije? Que el Banco de la República tiene como 17 formatos diferentes para las diferentes operaciones de carácter de ingreso o salida de divisas. Entonces, una es por las cuotas de amortización de créditos internacionales, públicos o privados, ¿sí? Y la otra es por los intereses de amortización de esas deudas en el exterior. Lo que significa es lo siguiente, que con los instalamentos se logra a través de una línea de tiempo determinar cuándo empieza la deuda, cuándo se pagan las iniciales, cuándo se pagan las cuotas y finalmente cuándo hay que pagar los intereses. Y esos intereses se van pagando sobre saldos hasta el último día del último pago, como tal. Como hay que registrarlo en el Banco de la República, porque esa deuda puede ser a 2 o a 3 o a 4 años o a 5, sí, puede ser. Entonces ese registro se hace en el Banco de la República para poder afectar la balanza comercial y de pagos del país. ¿Eso qué significa para poder determinar con mayor claridad? Que el Banco de la República tiene unas cuentas, ¿sí?, que maneja internamente en flujo de divisas. Y entonces sabe en qué momento va a salir dinero, divisa, y cuándo va a ingresar porque tiene un registro de la información. Y además, ese registro se corrobora, digámoslo así, con la información que llega de los puertos y de los aeropuertos internamente al Banco de la República. Es decir, de las declaraciones de exportación o las declaraciones de importación cuando las mercancías se nacionalizan o cuando se exportan, según el caso. Numerales cambiarios. Existen numerales cambiarios, o sea, con base en cada tipo de formato, ¿sí? ¿Y qué tipo de formato puede ser? Uno para intereses, otro para pago de deuda pública, otro para pago de deuda privada, otro por cuentas corrientes en el exterior y su manejo, otro por una negociación de transferencia, ¿cómo es? Trilateral, ¿sí? O de compensación. Quizás de pronto uno por inversión extranjera dentro y fuera del país. O sea, ahí hay dos formatos. Y así sucesivamente. Hacen que los instalamentos promuevan la ejecución y trámite de los numerales cambiarios a través de la documentación que normalmente o de los formatos que tiene el Banco de la República para ello. Veamos esta lámina que tenemos aquí. ¿Sí? La lámina que nos invita. Nos invita a tener en cuenta que las declaraciones de cambio por operaciones como estas, por deuda pública, tienen, ¿sí?, primero que todo una definición, tienen
unas diferencias unas de otras, ¿sí? Conserva la documentación como tal y mantiene ¿cómo se llama? Un concepto de sanción en el caso de que no se haga el giro y no se haga la operación en el tiempo indicado. Y además hay una información clave en el asunto. Después vamos a hablar de esas sanciones en un ejercicio el próximo lunes. Y aparece aquí, ¿sí? También dentro del mercado cambiario, pues unas informaciones que hacen referencia a la parte de operaciones, al pago de obligaciones, a las definiciones como tal del tema del mercado cambiario y seguramente a los plazos, ¿sí? Que de una u otra forma se tienen derecho con base en un sistema de giro de divisas al exterior. Existen dos tasas de interés aplicables a los créditos por instalamiento sobre el exterior. Entonces, aquí es donde están como los dolores de cabeza. Cuando el negocio es pequeño, pues definitivamente un banco cooperativo es el que primero empieza a prestarle a la empresa. O de pronto el banco de la mujer, ¿cierto? Entonces, o quizás de pronto si el negocio es mucho más pequeño, pues es actor en empresas, ¿sí? Y eso no es delito, ni mucho menos. No espera que el gota a gota también lo haga, ¿cierto? Ni mucho menos tampoco. ¿Por qué? Porque ese no es el negocio. Sin embargo, esos bancos, ¿sí? Lo único que hacen es no generar una realidad dentro del mercado financiero para las empresas porque son unas tasas de interés supremamente elevadas. ¿Cómo disfrazan el negocio? Lo disfrazan diciéndole a usted como empresario, ¿cómo podría pagar la cuota mensual para que le quede un poco más baja? ¿Quiere que la deje a 5 o a 10 o a 15 o a 20 años? Entonces ahí lo enredó. Ahí el banco lo enredó. Porque usted está pensando más en la tranquilidad de pagar una cuota versus la intranquilidad de poder desarrollar algún mecanismo ¿sí? de operación diferente con otro tipo de banco. Entonces, a medida que usted va creciendo, se encuentra la banca comercial, compuesta por el Banco de Bogotá, el Banco AB Villas, el Banco Popular, el Banco de Colombia o Bancolombia, Da Vivienda, y aparecen unos bancos internacionales que hacen lo mismo en Colombia, ¿sí? O quizás de pronto prestan algunos otros servicios adicionales. Esos bancos también tienden a enredar a los importadores y a los exportadores, porque a ellos les interesa prestar a la tasa de interés del DTF, más un spread, y está. Y cuando uno va a buscar estas tasas de interés, ellos voltean la cara para otro lado. Y posiblemente le dicen a la persona que está atendiendo ahí, no, este tipo de negocio no lo manejamos nosotros acá. Entonces, se corta la posibilidad. ¿A cambio de qué? Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle el crédito y usted lo toma bajo esas condiciones. Le están clavando, si me permiten la expresión, la tasa de interés del DTF más un margen de intermediación. Pues, damas y caballeros, la situación hoy en día es a otro precio. Usted se puede endeudar en el exterior, ¿sí? O el cliente nuestro se puede endeudar con Bancoldes a precios LIBOR o Prime. Y en ambos casos, sumándoles margen de intermediación. Y voy a explicar ello. Ustedes en este momento van a leer la palabra que está aquí, LIBOR, ¿sí? Así mismo, ¿sí? Voy a escucharla. Libor. Eso, así en coro, ¿cierto? En coro, LIBOR, ¿sí? Por. Eso, gracias. Tasa de interés interbancaria del mercado de Londres. Es utilizable para los préstamos a países o empresas de alta magnitud empleadora. Generalmente es así. Es decir, que las empresas grandes no se endeudan en el Banco de la Mujer, ¿sí? No se endeudan tampoco en un banco cooperativo, ni tampoco en un banco comercial. Eso no lo hacen. Ellos se endeudan en un banco internacional a tasas de interés LIBOR plus spread. ¿Sí? Por favor, pronuncien spread. ¿Sí?
Spread. Ah, muy bien. Sí. Si dijo spray, también vale, ¿cierto? Sí. Generalmente es un sonido gutural, ¿cierto? Spread, ¿cierto? Sí. Se conoce como un margen de intermediación bancaria, ¿cierto? Es complementaria a las dos, o sea, LIBOR plus spread o prime plus spread, o sea, le sumamos las dos, pero estamos hablando primero de esta LIBOR. La tasa de interés LIBOR en el mercado mundial aproximadamente está como en el 4.5%. Y el spread, digamos que tal vez se alinea con la misma cantidad. En otras palabras, es un 9%. Podría de pronto inclusive la empresa endeudarse en el LIBOR plus spread a unas tasas de interés del 7% aproximadamente efectivo anuales. ¿Qué quiero decir? Que si comparamos las tasas de la banca nacional, ¿cierto? Las tasas de interés de la banca nacional, generalmente la banca nacional al empresario le presta el DTF más el spread, ¿sí? Y el DTF está en el orden del 6 o del 7 o el 8%, o que pronto dicen por ahí del 4 o 5. Y el banco le cobra por ese endeudamiento a la empresa aproximadamente un 15%. O sea que le está generando casi un 10 como margen de intermediación, como spread, así como ustedes lo pronunciaron ahora. ¿Sí? Pues damas y caballeros, si usted se va a endeudar en el exterior para comprar sus mercancías de ensanche, equipos y materiales realmente que generen, ¿cómo se llama?, bienes de capital en el país, y se endeudan en el exterior, claro que sí lo pueden hacer. Se van a endeudar a máximo del 7, 7.5, 8%, incluyendo el 9, puede ser muy viable, ¿sí? Pero porque están utilizando una tasa de interés LIBOR, ¿sí?, con un margen de intermediación adicional, que esa es la respuesta. Sirve el LIBOR y sirve el spread, la sumatoria, para los instalamentos o para el crédito que el país hace en el exterior. Ustedes han dado cuenta de que como este país está buscando plata para poder mejorar la internet a los colegios y a las partes rurales del país, porque andan extraviados 70.000 millones de pesos. Bueno, no voy a tocar más el tema. Claro que se me pica la lengua. Pues definitivamente esa plata hay que buscarla en el exterior, entonces seguramente el ministro se va a endeudar, el de Hacienda, ¿sí?, en el exterior. Cuando se endeuda en el exterior, ¿sí?, se endeuda a tasa de interés LIBOR plus spread, ¿sí?, y no se endeuda más del 6%. ¿Sí? Es decir, es un dinero barato, muy económico, ¿sí?, frente a la banca nacional. Entonces, si usted está pensando en esta negociación LIBOR para spread, por favor, no vaya al Banco de Bogotá, ¿sí? ¿Sí? No vaya allá, ni tampoco al otro, ¿sí?, porque esos bancos no prestan dinero a esta tasa de interés. Ellos prestan es al DTF plus spread, o sea, más el margen de intermediación. Y puede ser no inferior al 15%, no inferior. Entonces ya hay que sacar el papel y lápiz, saber si es rentable o no es rentable ese negocio, o simplemente buscar otra alternativa. Quien vende tecnología en el exterior, y usted que está pensando en hacer el ensanche de la compañía, generalmente está aliado con un banco también del exterior. Y ya tienen hecha la tarea, ¿sí?, de cuánto y cuándo y cómo van a hacer las cuotas y cómo van a hacer los intereses. Y entonces cuando usted se da cuenta y coge el lápiz, el ahorro en términos de costos, ¿sí?, es supremamente alto frente a la negociación en un banco local. No estoy en contra de los bancos nacionales, ni mucho menos, ¿cierto? Eso no es mi tarea. Mi tarea es generar una llaga en el medio, porque los bancos comerciales, cuando uno abre el periódico y uno ve el estado de resultados, la cifra de las utilidades de los bancos no cabe en la calculadora. No cabe. He hecho el intento. Toda esa cantidad de dígitos que se gana el banco en una operación anual o casi trimestral, digamos que es anual, no caben, no caben. Entonces uno tiene que utilizar una hojita de Excel y abrir las celdas un poquito más, con espacio, para que quepan todos los números de las utilidades de un banco. Y ellos dicen que de pronto se está perdiendo plata en el negocio. Entonces, por eso tienen que subir la tasa de interés. Grave.
Grave porque se puede fortalecer la industria colombiana, el sector empresarial, se pueden mejorar las condiciones tecnológicas con unas tasas de interés muy competitivas, ¿sí? Muy similares al LIBOR plus spread. Haga lo mismo usted cuando va a financiar su negocio en el exterior, porque usted piensa de pronto mejorar a través de la venta de franquicia, ¿cierto? Que es un modelo muy simpático, es muy interesante. Y entonces le dice al cliente, con mucho gusto. Entonces, ¿cuál es el aliado? Bancoldex. Inmediatamente le va a decir, yo le presto al LIBOR plus spread, ¿sí? ¿Cuánto es? 9%, no más, efectivo anual. ¿Cuánto le prestan los bancos? Ni se diga, un montón de dinero. Y entonces el cliente va a decir, estoy interesado en la franquicia y estoy interesado en la opción del crédito. ¿Cómo es el mecanismo para proceder siguiente? Entonces ahí le van a enviar la información para ese caso. Por instalamentos, es decir, por cuotas, tanto para pagar amortización de la deuda como para pagar los intereses o el mismo servicio de la deuda. El segundo elemento hace referencia al prime rate, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a pronunciarlo. Prime rate. Prime rate. Eso, sí, magnífico. Excelente. Se le escuchó muy bien, ¿sí? Si ustedes dicen que es el primer rate, también vale, ¿sí? Pues aquí estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Sí? La verdad, pues entonces, ¿sí? Como una vez que estaba en una clase de inglés, ¿cierto? Para decir sometimes, la niña como que no se acordaba. Y entonces dijo, no, profe, eso dice sometimes. Entonces, pues, claro, causó risa, ¿sí? Pero en ese momento no se podía orientar el tema de sometimes a cambio de la palabra sometimes, ¿cierto? ¿Sí? Es un español cambiado. Pero aquí usted dijo primer rate y yo acepto porque usted está observando de que efectivamente es una tasa de interés interbancaria, ya no del mercado de Londres, sino del mercado de Nueva York. Y además no es utilizable para los instalamentos, es utilizable para préstamos a empresas y endeudamiento por cartas de crédito, ¿sí? Entonces, tema que vamos a ver enseguida, ¿sí? Endeudamiento por cartas de crédito. Con base en lo que estoy diciendo, damas y caballeros, ese endeudamiento por cartas de crédito generalmente se hace vía prime rate y sumando el spread. El prime es un poquito más alto que el LIBOR, más alto, un poquitico. En teoría, usted podría endeudarse con prime más spread, ¿sí? Más o menos en el 10 o en el 12%. En teoría, sí, más o menos. Incluyendo creo que de pronto hasta menos, ¿sí? Generalmente es un crédito de corto plazo. De eso vamos a hablar ahora, ¿sí? Y además de ello, el prime obedece a unas condiciones específicas, ¿sí? Al mercado de Nueva York, pero no significa que sea solamente para Nueva York. Es en el mundo entero, así se llama, ¿sí? Una tasa de interés interbancaria que opera para los negocios del comercio internacional y generalmente establecidos a través de un sistema de pago como las cartas de crédito. Y por supuesto el spread o margen de intermediación bancaria es complementaria a las dos anteriores. Entonces el primer rate, como se escucha allá, o como lo dejó allá uno con los 3 niveles de inglés perfectos, ¿sí? El prime rate, ¿sí? Rate, ¿sí? Entonces así es, ¿sí? Más el spread. Sumatoria de 1 y 2 para el 1 y 3 o de 2 y 3, como tal, según el caso. Entonces ya comprendemos, ¿cierto? Las dos tasas de interés. Ahí me interesa si usted está pensando en importaciones, porque este es un tema para importaciones, ¿sí? Es que cuando se endeude por este mecanismo, cartas de crédito, usted vaya y negocie la tasa de interés, porque es negociable. Lo que es negociable es el spread, corrección. Usted puede ir a negociar el spread, ¿sí? Entonces los bancos son muy serios, le dicen a usted, con mucho gusto, ¿sí? Don Juan Pablo, ¿sí? Con mucho gusto. Lo que sucede es que nosotros no podemos hacer eso acá, ¿sí? Porque es que la gerencia de Medellín es la que nos envía esa información. Y hay que escribirles a ellos, y ellos se reúnen una vez al mes, y casualmente se reunieron ayer. Entonces se perdió el negocio. Entonces hay que esperar que se vuelvan a reunir, ¿sí? Para que
para ver de pronto y le presentamos esta posibilidad porque dicen que las tasas de interés están muy altas o este spread, pues es negociable. Quizás lo que está haciendo el banco es escudándose en alguien que no existe, ¿sí? O que si existe, sí se reúnen más permanentemente, pero que efectivamente les interesa al banco colocar un spread supremamente alto como margen de intermediación. Esa es la respuesta. Entonces, estamos escuchando ruido. Vamos a apagar ahí los micrófonos. Héctor, bienvenida a la pregunta. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bien, profe, aquí prestando atención a tu conversación respecto al tema financiero, el endeudamiento por medio de ¿cómo se dice? Cartas de crédito son obligaciones. Esas obligaciones se podrían negociar con otras entidades. ¿Existe ahí la compra de cartera como existe el libre inversión en la banca colombiana? Eso se puede dar, eso se puede dar. Pero nosotros vamos a ver ese temita ya enseguida, o si no lo vamos el día viernes, ¿sí? Con unos ejercicios del día lunes. Entonces, nos ayuda muchísimo comprenderlo, cómo es el juego. Porque yo estoy pensando en este tema, que usted justo aquí toque el tema como importador, pero también lo visualice desde el punto de vista de las exportaciones. Porque a pesar de que los costos son por cuenta del importador siempre, de todas maneras es una opción para usted vender su producto. Imaginémonos que usted está vendiendo 1000 libras de café. ¿Y cuánto vale una librita de café? Bueno, usted la vende en 4, 5, 6 dólares el kilo, o quizás de pronto la libra puesta en Miami, ¿sí? Y entonces multipliquemos por las primeras 120 libras que usted puede mandar de café verde al exterior, ¿cierto? Y ya es una plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque 120 la multiplicamos por 6 o 7 dólares y quizás de pronto ya tiene un negocio, ¿sí? O de pronto es diferente el tipo de negocio, pero usted está pensando en que el cliente le abra a usted una carta de crédito como un medio de pago y ese crédito, esa carta de crédito que le llega a usted, ¿sí? La ha negociado el cliente con el banco, sugerida por usted. O sea, usted debe hablar el idioma como exportador, pero si es importador, con mayor razón. Esta es una opción muy válida para los negocios, del cual ya vamos a tocar el tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, vámonos al siguiente tema, sí. No se me van a asustar. A la siguiente parte de la diapositiva. Dice, ¿cuál es el costo financiero por el uso de un instalamento? Está aquí está la fórmula, ¿sí? Dice, el intermediario financiero aplica la siguiente fórmula. El valor del instalamento por el 0.525%, valor que no ha cambiado, más 40 dólares. Este posiblemente sí, ha bajado por ahí 2 dólares. Démoslo en 40. Por la tasa de cambio del día de la operación financiera, más el correspondiente instalamiento. Vamos a suponer que uno de los instalamientos a girar vale 10.000 dólares, ¿sí? De 5 posibles para pagarlo semestralmente, ¿sí? Es decir, en 2 años y medio usted va a pagar. Siempre cuotas de 10.000 dólares. ¿Por qué? Porque 10.000 dólares mal contados son 40 millones de pesos. Entonces ya es una cifra. Cuando usted gira, usted debe colocar esos 40 millones de pesos en el banco, ¿sí? O sea, es decir, el instalamiento, pero además de colocar un dinero que le cobran por comisión para el giro. Ese es el procedimiento. Este es el costo. Ese costo prácticamente no varía, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un porcentaje sobre el valor. El que varía es el valor y el banco ya sigue cobrando esta cuantía. Esta comisión que cobra el banco por hacer el giro, la comparte con el Banco de la República, ¿sí? Por eso es que muchas veces el banco dice, a nosotros nos corresponde hacer todo el trabajo. Falso, ¿sí? Lo hace el Banco de la República, ¿sí? Pero el que cobra es el intermediario financiero. Utiliza probablemente un sistema de redescuento, pero no. El mecanismo es este, lo que le cobra. Entonces aquí son los 10.000 dólares multiplicados por el porcentaje y a ese resultado le suma 40.
Se supone que usted debe tener los $10.000 ya listos para hacer el giro. Dice que la operación se ejecuta, ¿sí?, de un día para otro, considerando el numeral cambiario y el formato del Banco de la República respectivo, para tal fin. Entonces, si estamos pagando instalamentos, es un formato. Si estamos pagando intereses, es otro formato. Pero usted, antes del mediodía de un día hábil siguiente a otro, ¿sí?, debe acercarse al banco para hacer la operación. Es necesario su firma en el documento, ¿sí? Y además de ello, damas y caballeros, al día siguiente hábil, si eso se logró hacer en el día anterior, antes del mediodía, el giro al día siguiente ya está hecho. La transferencia ya se ha logrado, porque el Banco de la República se demora 24 horas para ese proceso, para ese procedimiento. Entonces, no hay lugar a dudas a una cosa totalmente diferente frente a ello. Cuando se hace un giro al exterior, ya sea por pago de cuotas o amortizaciones de capital e intereses, como está pactado aquí, eso tiene el nombre de reembolso de divisas. Entonces da la sensación de que el reembolso de divisas es como una devolución de dinero. No. El reembolso de divisas es una operación, ¿sí?, que dice aquí que se denomina al giro con destino al vendedor del exterior el precio pactado para el pago de lo importado. En otras palabras, cuando se llegue la hora de girar esos $10.000, es una cuota, ¿cierto?, de amortización, ¿sí? Entonces, simplemente este caso que está acá, esta operación financiera, ¿sí?, se denomina reembolso. La teoría dice que el reembolso es la compra de divisas que el Banco de la República hace al importador, ¿sí?, para poder desarrollar un giro al exterior, ¿sí? Ese es el concepto de reembolso, ¿sí?, bajo esas características generales como tal. Corrección, la venta que hace el Banco de la República de divisas al banco al intermediario cambiario para poder ejecutar un giro al exterior. Es decir, que usted lleva los 40 millones de pesos del banco, el banco diligencia uno de esos documentos, ¿sí?, formatos, lo firma el importador y internamente el Banco de la República lo autoriza. Cuando lo autoriza, se hace una operación denominada reembolso. ¿Por qué? Porque el Banco de la República se queda con el dinero y emite los dólares, o sea, las divisas necesarias para despachar al exterior. Aquí hay un esquema que clarifica un poco el procedimiento. Entonces, muchas veces entre el importador y el exportador hay una negociación, mercancías, ¿sí?, incluyendo documentos, y de paso se hace el remite del giro bancario. En ese caso, pues es mejor. ¿Y cómo se hace el giro bancario? Cuando el banco del importador lo autoriza y lo hace a través de un banco pagador en el exterior, que es el que abona la deuda y hace el pago. Lo que sucede es que el banco pagador es el que presta el dinero. Yo sí quiero, por favor, hacer la siguiente observación. Y me perdonan que de pronto sea como tan poco elástico con el sistema financiero, pero la respuesta a lo que estoy diciendo es que cuando una persona va al banco, generalmente el banco busca al máximo que usted se endeude el DTF. Y siempre le van a cobrar estas comisiones, ¿sí?, porque el banco hace la operación financiera o cambiaria, pero además de ello le cobra a usted los intereses más costosos como importador. Entonces, recapitulemos rápidamente. Los instalamentos son unos giros al exterior periódicos, ¿sí?, que se generan a raíz de la compra de maquinaria o equipo, totalmente una infraestructura, o que en las exportaciones el cliente deberá endeudarse por algún modelo de franquicia, por venta, por el usufructo de una marca en el comercio internacional, de las nuestras, ¿sí? El instalamiento se negocia en materia para los importadores a tasas de interés combinadas, que son el LIBOR más el spread, una sumatoria, ¿sí?
Mientras que la existencia de la otra tasa de interés llamada prime rate, ¿cierto? Se suma con el spread, pero opera para esto que está aquí en este punto 2, que son las cartas de crédito. ¿Ahí está aquí? ¿Alguna pregunta? Obviamente los instalamientos se hacen con base en un ejercicio. Y ya viene el ejercicio, ¿sí? Hoy no viene, pero sí viene el viernes. Y entonces ahí es donde lo vamos a explicar. Cartas de crédito o créditos documentarios. Entonces ese es el segundo punto. Recordemos que hay como 4 o 5 medios de pago, ¿sí? Probablemente aquí alcanzamos a ver. Y ahí es lo que dice por allá otros. Ahora les digo cuáles son. Dice, se definen las cartas de crédito como mecanismos de pago utilizados por los bancos comerciales para financiar todo tipo de importaciones. Se caracterizan por ser de corto plazo y a tasa de interés del prime plus spread. ¿Okay? Esa es como la connotación, ¿cierto? Y está muy clara la definición. ¿Qué significa? Que, que cuando se endeuda un importador para pagar cartas de crédito, esta es la sumatoria de los intereses. Si hay un importador en el exterior para la compra de las mercancías nuestras, damas y caballeros, fácilmente en el exterior, en cualquier país del mundo, el banco le va a cobrar esto. Solo aquí en Colombia tratan de disfrazar la venta a través de otro mecanismo. No nos podemos enredar como importadores de la banca comercial. ¿Quiénes intervienen en una carta de crédito? Vamos a mostrar aquí primero esta diapositiva para poder aclarar la minilla. Entre el importador y el exportador, ¿cierto? Aquí están. Hay una negociación. Y casi siempre la negociación está pactada a través de la aceptación de las condiciones hechas en la proforma invoice. De ahí parte todo. ¿Por qué? Porque en la proforma le está diciendo a usted qué tipo de producto está dispuesto a importar. Y segundo, cómo es la logística, cómo está el empaque del producto. Tercero, cómo se va a pagar. Entonces, imaginémonos un costo de una mercancía de $30.000. Sencillo, $30.000. Pero cuando multiplicamos por 4, estamos hablando de 120 millones de pesos. Entonces, no es tan sencillo. El problema es la devaluación de la moneda en Colombia. Entonces, existe una relación comercial entre estos dos personajes, llamado importador y exportador, que para el sistema financiero cambian de nombre. Uno llama ordenante y el otro llama beneficiario. Yo no sé por qué les cambia el nombre. Podría ser importador o exportador. Pero este es el beneficiario del dinero y este es el ordenante del crédito, como tal. El importador versus el exportador. Resulta de que el exportador le envía la factura pro forma, ¿sí? Y en el cual le dice, esos $30.000, favor, págamelo a través de una carta de crédito. Claro. Al importador le sirve el producto, le sirve el negocio, ve que de pronto hay posibilidades y el importador dice, voy a pagar a través de una carta de crédito. Puede pagar de otra forma, sí. Nosotros lo vamos a ver en el punto 3. ¿Cierto? Puede pagar de otra forma. Pero resulta de que la opción de las cartas de crédito es inmensamente rica y buena para el importador. Muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de corto plazo, es de bajos intereses y, por supuesto, se trabaja con la plata del banco. Sí, señor. Se trabaja con la plata del banco. Esa es la expresión. ¿Qué hace el importador? Pues digamos que acepta la negociación. ¿Sí? Pero el acepta no es que dice, sí, señor, acepto. No, eso no es. Otro cuento aparte. ¿Sí? Eso va en otro tipo de cuento. ¿Sí? El hecho de aceptar es que el importador establece en su banco, ¿sí?, comercial, que recibe el nombre de banco emisor, que emite las cartas de crédito, generalmente donde tiene las operaciones financieras, y vamos a suponer que es en Davivienda. Pues, por tocar el banco cualquiera. En este caso, Davivienda, que es el banco de este importador u ordenante, ya lo conoce.
Y le dice, claro que sí, con mucho gusto, le abrimos una carta de crédito por $30.000 a favor del exportador. En otras palabras, lo que ha hecho el banco es ratificar la idea de poder operar. El banco se ha ganado una plática ahí, pero eso no se lo cuenta al cliente. ¿Cómo llega la carta de crédito a favor del exportador? A través de un banco corresponsal en el exterior, generalmente en el lugar de residencia del exportador o la sugerencia que normalmente él hace. Entonces, así llega. Ese significado está escrito. Pero no es que llegue el dinero. Lo que llega es una especie de orden de pago, ¿cierto? Que le dice al exportador, primero le voy a confirmar la carta de crédito. Si usted está de acuerdo, la acepta. Si no, la modificamos en el país de origen. Eso tiene otros costos. Cuando la acepta, la obligación del exportador es despachar las mercancías y cobrar. Y sale del juego y se va. Repito, despachar las mercancías al importador y cobrar. No tiene que esperar que las mercancías lleguen al importador. No, no, no. Las despachó y vino a cobrar. El banco le paga. ¿Sí? Hay unas condiciones ahí. ¿Sí? El banco le paga. Pero además, damas y caballeros, como el banco le paga, ¿sí? Sale inmediatamente del juego. ¿Por qué? Porque el exportador ya entregó y ya cobró. Listo. A partir de ese momento, el banco corresponsal, o sea, el banco en el exterior está financiando la deuda. Entonces es falso si la vivienda, que es el ejemplo de hoy, le dice a usted que es el que está prestando la plata. No. El que presta el dinero es el banco corresponsal en el exterior. Pero no voy a hablar más de la vivienda. Lo que pasa es que uno sabe cómo son los bancos. ¿Quiénes intervienen en las cartas de crédito? El ordenante, que es el mismo importador, el beneficiario, que es el exportador, el banco del importador o emisor de la carta de crédito, el corresponsal y o banco pagador, que generalmente está en la sede del exportador, y aparece también por ahí el Banco de la República, ¿sí? Que también cobra algunas comisiones en el negocio, pero aparece, ¿sí? No se puede dejar de lado. Aquí hay un instructivo, ¿sí? El importador, el negocio con el exportador, el pago por cartas de crédito. Habla con el banco del importador, emite la carta de crédito. El banco la avisa, se la comunica al exportador, la acepta, ¿sí? Despacha las mercancías y va y viene y cobra. ¿Sí? Ese es el procedimiento normal, como tal. ¿Cuáles son los procesos? Pues lo acabamos de decir. El exportador envía cotización al importador. El importador evalúa cotización. El importador solicita la carta de crédito. Esto LC que está aquí es carta de crédito. O sea, en el idioma anglosajón se denomina Letter of Credit. Así como lo están pronunciando ustedes en este momento. Letter of Credit. Por eso ya, cartas de crédito. Emite la carta de crédito y la envía al exportador a través de un banco corresponsal. Punto 4. El corresponsal en el exterior confirma la carta de crédito al exportador. Bueno, y digamos que este la acepta. ¿Cierto? No vamos a poner dudas de que está mal hecha. El punto número 6 es que como acepta la carta de crédito, entonces el exportador despacha las mercancías. ¿A quién? Al importador. Y el exportador se va al banco a cobrar. La palabra es utilizar. Ustedes ven que hay una letra ligeramente de color diferente. ¿Cierto? Entonces el banco va y utiliza, o sea, cobra la letter of credit ante el corresponsal. Finalmente, punto 8, que es el proceso, el importador ejecuta el giro a 90 días o 180 ante el Banco de la República. No puede pasar de esas fechas, no puede pasar de esos días. Días que empiezan a correr a partir de la fecha del embarque de las mercancías. No es a partir de la fecha de salida, ni es a partir de la fecha de, ¿cómo es?, de cobrar,
sino a partir de la fecha de embarque de las mercancías. Eso está en el BL. Veamos aquí más sobre las cartas de crédito. Están compuestos de tres costos. Tres costos. Los costos primarios que están acá, los costos secundarios y los finales. Si ustedes dijeron terciarios, también vale. Hoy vale todo. Son finales. Los costos primarios, los costos secundarios y los costos finales. Los costos primarios se componen de una comisión de apertura por el 1% del valor de la carta de crédito. En otras palabras, si usted abre una carta de crédito por $30,000, el 1% son 300. ¿Sí? Eso es lo que se gana el banco por abrirla. ¿Sí? Multiplicado por la tasa de cambio de 4.000, el banco se gana 1.200.000 por solo abrir la carta de crédito. Cobra también una papelería y un sistema SWIFT. ¿Sí? Que el sistema SWIFT, damas y caballeros, ¿sí? Es una comunicación con claves entre el sistema financiero. Entonces, eso lo cobra el banco como tal. En una hoja de Excel nosotros vamos a hacer ese ejercicio con mayor facilidad. Es más, vamos a colocar una tarea de esa del día viernes, pero vamos a resolver un ejercicio como tal el viernes también. Los costos secundarios, damas y caballeros, son una comisión de confirmación por $50 y una comisión por utilización o pago, denominada también por $50. Para eso miremos aquí arriba. Pero hay que mirarlo de otra manera porque en este diagrama que tenemos aquí. ¿Sí? Cuando el banco que avisa confirma este acto, le permite a este banco cobrar $50. Pero cuando el banco paga el valor de la carta de crédito al cliente, el banco, además de ello, cobra una tasa de interés. Perdón, corrección, una comisión, que también equivale a los $60. ¿Sí? Esa es la respuesta a estos dos puntos que están aquí en los costos secundarios. Miremos aquí, antes de entrar a los finales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta laminilla? Costos involucrados en las cartas de crédito. Entonces es la emisión de la carta de crédito, el SWIFT y la papelería, los portes. ¿Sí? Hay algunas enmiendas. ¿Sí? Hay utilización y pago, aceptación de las discrepancias. ¿Sí? O quizás también una anulación. Por la anulación de la carta de crédito también cobran. ¿Sí? Y por algo que se denomina la cancelación o anulación como tal. En las cartas de crédito de exportación que existen, ¿cierto? Un mecanismo muy parecido. ¿Cierto? Entonces a veces cobran por el aviso, por la aceptación o pago diferido, por la confirmación de la carta de crédito, aparece un pago, por la transferencia del dinero, también hay un pago, por la emisión de cartas de crédito, también hay una comisión. En ese caso, es un compromiso del banco comercial con el cliente, en este caso el cliente exportador. Vámonos a los costos finales. Miremoslos acá. Ahí está. Costos finales. Esos costos finales se componen de dos. La financiación, que los bancos cobran mensualmente el último día hábil bancario a partir de la fecha de la utilización, ¿sí? Y lo cobran con base en esta fórmula. Miremosla. Aquí está como en gris, ¿cierto? El valor de la carta de crédito, pensemos en los 30.000, la tasa de interés que es el prime plus spread, ¿cierto? Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Si la carta de crédito se utilizó hoy, 15 de septiembre, y si el 30 de septiembre es un día hábil, entonces son 16 días. El banco cobra 16 días y lo divide por 360 esta operación. Entonces ya sabe cuánto hay que pagar de intereses por 16 días. Y después sigue mensualmente.
Todo eso multiplicado por la tasa de cambio del día de la operación financiera. Y segundo, no solamente son los costos de financiación, sino que hay una comisión por hacer el giro. Dentro de los 90 para bienes perecederos o dentro de los 180 días para bienes de consumo. ¿Qué significa, por favor? Que aquí está la fórmula. Es el valor de la carta de crédito multiplicado por .525 más $40. Esos son unos datos que ustedes van a tener ahora mismo, más tardecito. ¿Cómo es? A través de las diapositivas. La otra figura se llama giros directos. Y esos giros directos pueden ser de tres formas, ¿sí? Aquí hay dos. Lo que pasa es que la primera tiene dos formas, ¿sí? Que pueden ser anticipados o posteriores. Entonces dice que son pagos de contado antes o después del embarque de las mercancías. El banco cobra comisión de, ahí está, es la misma fórmula, el valor del giro por .525 más $40 a la tasa de cambio del día de la operación. Entonces, ¿qué sucede, por favor, con los anticipados? Usted pide el dinero por anticipado y le llega. Aquí es una mercancía que cuesta $30.000, sí, señor. Entonces, el dinero llega por anticipado. No hay problema. Usted hace le llegó un giro directo y usted está legalizando $30.000, que es el ejercicio. Pero puede ser posterior al embarque. Entonces, si es posterior al embarque es porque existe un contrato. Generalmente esos negocios no son recomendables. Y si está haciendo negocios con Turquía o países de por allá ¿cómo se llama? Del Oriente Medio, absténgase, por favor. No es el momento de ese tipo de negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Turquía, ¿sí? Posiblemente hay un desorden financiero por estos momentos, como tal. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Si tienen la pregunta, me gustaría que la formularan, ¿sí? Considerarla como tal, según el caso. Es muy delicado pensar en un negocio de carácter posterior para el pago, salvo que esté garantizado en un contrato. Entonces, por ejemplo, si usted está vendiendo café en el mercado internacional, ¿sí? Y el negocio es recurrente, entonces haga un contrato. ¿Por qué? Porque el cliente le está comprando un contenedor mensual que usted está entregando, ¿sí? Y mensualmente le puede estar pagando la cantidad, ¿sí? O lo paga de forma posterior. Entonces, primero una cuota inicial y segundo, unas cuotas mensuales hasta que usted termine de abastecer el café. ¿Cuánto tiempo? 6 meses o un año, según lo que diga el contrato. Debe registrarlo en el origen y en el destino. ¿Por qué? Porque el contrato le da seguridad al cliente y puede asegurar a los proveedores en el exterior. Esa es la respuesta a ello. La comisión se hace sobre la misma fórmula. O puede ser financiado. Y es donde el banco le presta. Ojo, por favor. El banco presta el dinero por 60 días de plazo y cobra además de la comisión de giro, la financiación, a la tasa de interés del DTF más el spread. Entonces aquí es donde el banco goza, ¿sí? Con Z, con S, pero goza. Porque usted necesita dinero. Y entonces el banco le dice, yo le presto con base en este criterio, se lo financio. Y hace esa operación financiera. ¿Por qué? Porque usted va a pagar, le prestan por 60 días, ¿sí? De plazo y cobra además de la comisión de giro la financiación a la tasa de interés del DTF. Este punto número 4, llamado cobranza sobre el exterior, también existe, es bueno, es interesante. ¿Y en qué consiste? Es una operación mediante la cual un banco garantiza la factura del exportador. Entonces me explico. Quizás de pronto aquí nos podemos ayudar de muchas cosas. ¿Cuál es?
que el exportador negocie con el importador con base en una cobranza sobre el exterior. ¿Qué significa? Que el banco del exportador en el país de origen garantiza la factura o le coloca un aval a la factura, al respaldo de la factura. El importador sabe que la mercancía la paga de forma posterior, la paga toda, máximo el día 60 de la fecha de embarque. Máximo día 60 de la fecha de embarque, que es la misma fecha de elaboración del documento de transporte. Si el importador en el exterior no paga, entonces el banco del exportador presta mérito ejecutivo en el exterior. Es decir, que el importador se ve obligado a pagar a raíz de la intención de la banca multilateral de llegar a donde se encuentre para poder pagar, exigir el pago. Es una operación muy sencilla, pero que no le gusta a los bancos. A los bancos no les gustan las cobranzas. ¿Por qué? Porque ven pasar el dinero. Y al banco no le gusta eso. Al banco le gusta que el dinero se quede en las arcas del banco, ¿sí? Para poder tener utilidades monstruosas que no caben en una celda, ¿sí? Que hay que abrir la celda un poquito más. ¿De qué? Al abrir un poquito más significa que pueden caber todos los números que generan las utilidades de un banco. Entonces, esa es la información. Como el banco simplemente da un aval, entonces no le gusta al banco utilizar el sistema de la carta sobre el exterior, la cobranza. Sin embargo, existe. Es decir, ¿cómo opera? Repito, el exportador hace avalar la factura, el respaldo en la parte posterior. Ese aval financiero lo que le está diciendo al importador es que el importador debe colocar pieza en polvorosa, ¿sí? Porque definitivamente ¿cómo se llama? Hay una figura para pagar, ¿sí? Con base en la cobranza, que dentro de 60 días máximo el importador puede pagar. Y ese es un mecanismo que le permite al importador comprar mercancías con base en el dinero del banco, ¿sí? En ese caso, el dinero del exportador, también como tal. Voy a repetirlo. Se emite la factura por parte del exportador. Esa factura se hace avalar, se hace respaldar de un banco comercial. El exportador despacha las mercancías y el importador, pues hace un reblujo por allá. ¿Y cómo es? Ve que es una cobranza sobre el exterior y procede a pagarla, ¿sí? La paga dentro de cuánto? Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la factura, no a la fecha de la aval, la fecha de la factura. Si no paga, el exportador cobra mérito ejecutivo en el negocio. Entonces se vuelve delicado. Entonces el caso no es saberse descartar, sino por el contrario, en qué momento se necesita una carta para poder saber que no se confunda con una cobranza sobre el exterior. Digamos que ese es el primer mensaje a tener en cuenta, ¿sí? Bajo estas circunstancias. Entonces, aquí miramos una teoría, dice, es un medio de pago que constituye una operación independiente y distinta de la transacción de compra y venta de mercaderías y o de los contratos que se firman. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que la cobranza sobre el exterior es un medio de pago entre importador y exportador y que tangencialmente un banco en el exterior considera la cobranza como una oportunidad para la negociación internacional. ¿Se mueve mucho dinero a través de las cobranzas? Sí, sí señor, se mueve mucho. Pero además de eso, ¿de qué se mueve? Generalmente
le permite a los importadores trabajar con la plata del banco. Eso lo vamos a ver con una línea de tiempo. Aquí hay un mecanismo, ¿sí? Veamos ese acercamiento. ¿Y qué nos dicen? ¿Sí? Que hay un importador y hay un exportador. El exportador emite la factura, aquí dice. Aquí está. ¿Sí? Hace respaldar del banco la factura. Despacha las mercancías y el importador tiene 60 días para pagar. ¿A quién? Al exportador o al banco del exportador, que son los que están gestionando esta operación para que se dé como tal. ¿Quiénes intervienen en esta negociación? El exportador, el remitente, que puede no ser el importador, el banco del cobrador, o sea, ¿sí? El presentador, el banco que presenta la oferta, ¿sí? El banco girador, que es el mismo importador, y finalmente el que avala o garantiza la factura, ¿sí? También es un mecanismo que se estudia aquí en la cobranza sobre el exterior. Aquí hay un ejemplo figurativo. Exportador, importador. El exportador aquí busca el aval de un banco, que es el que respalda la factura. El exportador despacha las mercancías y el importador cobra porque el importador tiene ahí la información como tal. Damas y caballeros, ¿hay alguna pregunta, por favor? Bueno, hay unos tipos de cobranzas, ¿cierto? Vamos a ver si hay más aquí. Muy bien. Vamos a devolvernos, ¿sí? Que son simples, documentarias, a la vista, a plazo, pueden ser avaladas, pueden ser con protesto o sin protesto. Repito, no es un negocio que actualmente utilice el banco, ¿cierto? Pero aquí vemos un diagrama muy simpático que nos va a mostrar una realidad para el uso de esa figura. Hay una negociación entre el importador y el exportador, en este caso donde se aceptan las condiciones del negocio. Y entonces ahí empieza absolutamente todo el juego, ¿cierto? ¿Sí? El aval ante el banco para hacer el despacho de las mercancías. El aval ante el banco para poder garantizar la operación con el cliente. Ahí está. ¿Hay hasta ahí alguna pregunta, damas y caballeros? Veo que de pronto se quedaron ustedes ahí pensando un poquitico, ¿sí? ¿Alguna inquietud como tal? Bueno, este procedimiento que está aquí, ¿sí? Con estas flechitas indica realmente para dónde va y cómo aparece. Pero en términos más sencillos, damas y caballeros, en términos mucho más sencillos, el exportador busca el aval del banco, despacha las mercancías, el importador paga dentro del tiempo, 60 días de plazo, no es más. Si no lo hace, ¿cómo es? El importador presta mérito ejecutivo, como tal. Hay unas etapas, ¿cierto? Apertura y pago, ¿sí? Que tienen las cartas de crédito. Y finalmente, damas y caballeros, está el sistema PayPal, del cual no vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Lo vamos a dar para el viernes, conjuntamente con las otras operaciones o los otros sistemas de pago, ¿sí? Que nos ayudan muchísimo a comprender por qué son importantes los otros medios de pago y con el primer ejercicio que hagamos aproximadamente a las 8 de la noche, ¿sí? Que puede ser de instalamiento y que también hagamos uno sobre cartas de crédito. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Algún interrogante, por favor? Carlos, ¿me pueda? Gracias, profe. Sí, señor. Mirando los anteriores conocimientos adquiridos donde se habla de pequeñas cantidades, Sí, señor. la pregunta va es
esas negociaciones utilizando, sí, las negociaciones se pueden hacer entre personas naturales como exportador e importador. Bueno, usted como exportador necesariamente tiene que ser una empresa. Necesariamente, Carlos, debe ser una empresa. A la DIAN le interesa saber cuál es el número del NID suyo, ¿sí? Para saber exactamente de qué manera tiene un tratamiento especial por parte de la DIAN, con cargo a los incentivos y demás. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, al igual que la Cámara de Comercio y las entidades, no hacen negocios con particulares. Esos negocios se hacen a través del sistema empresarial, que obviamente hace que efectivamente se vean organizados las actividades comerciales. Entonces, como a usted le van a llegar $5.000 por un negocio de ellos, le van a llegar a su empresa. ¿Quién lo paga? Fulanito de tal en el exterior. Que ese fulanito de tal puede ser una persona natural o jurídica, no hay ningún problema. Pero en Colombia es una empresa. Así la empresa suya llame Carlos Gutiérrez y compañía SAS. ¿Listo? Eso puede ser. Pero es una empresa con un registro comercial. O con un registro mercantil mejor. ¿Alguna otra pregunta? Porque es que hablábamos antes. Sí, señor. Perdón que termina la pregunta, porque es que hablábamos anteriormente de que un exportador para registrarse ante la federación podía ser una persona natural o jurídica. Sí, es que el concepto de ser natural o jurídica es una persona que tiene registro mercantil en la Cámara de Comercio, vigente, ¿sí? Entonces, esa persona natural o jurídica se llama Carlos Gutiérrez y compañía limitada, o en compañía SAS, ¿sí? Y ahí está. O se llama Café Export CG, ¿sí? Y entonces esa es una empresa, SAS, según el tipo de sociedad comercial que usted radique. Pero como persona natural también puedo tener registro en Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa es que el registro mercantil hoy en día ha eliminado esa condición. Y fuera de ello es mucho más aceptable la sociedad anónima simplificada, SAS, a cambio de tener ¿cómo es? Una persona natural. Casi el SAS como sociedad comercial recoge las sociedades limitadas. Ustedes recordarán que esas existían permanentemente, pero hoy en día las que más existen son las sociedades anónimas simplificadas, que dentro del régimen de sociedades comerciales recoge incluso las que anteriormente existían como de particulares, solamente con el nombre del empresario. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? No sé, por ahora no. Escuchemos la pregunta de Guillermo. Gracias, doctor Carlos Arturo. Solamente quería, como inquietud, entender un poquito más cuando hizo referencia a que teníamos un desorden financiero en Turquía, como para entender un poquito cuál es la referencia o el inconveniente con Turquía. No, no es un desorden. Bueno, la figura del desorden financiero no es el caso de Turquía. Hay que tener mucho cuidado con las negociaciones en función de con los países, digamos, del Oriente Medio. ¿Por qué? Porque países como Turquía y otros similares de ese sector, ¿sí? Tienden a pensar que le dicen a usted y le aseguran que son grandes distribuidores de mercancía y puede que sí, ¿sí? Al fin y al cabo son turcos, ¿sí? Para los negocios. Pero les gusta comprar a crédito, ¿cierto? Comprar a crédito para pagar posteriormente. Y si uno cae, ¿cierto? Posiblemente se pierde la mercancía y se pierde la plata. ¿Por qué? Porque existen ese tipo de países del Oriente Medio, sin decir pues que otros también, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de muchos países del continente africano es grave, ¿cierto?
Y por ese motivo nuestras negociaciones deben ser enérgicas. Yo recibo el dinero por anticipado, ¿cierto? O recibo una orden de pago por carta de crédito que avale la negociación que tenemos. Y si es un negocio recurrente por exportaciones, entonces hagámoslo a través de un contrato para que se haga a través de instalamentos, con intereses. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una negociación a largo plazo, ¿sí? De 1 o 2 años, ¿sí? Con un suministro de 2 contenedores mensuales de café. Y como estamos hablando de que un contenedor de café vale 400 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pues es un negocio que vale casi 1.000 millones, ¿sí? Mensuales, que no es conveniente que usted utilice un giro directo posterior para que le paguen la mercancía cuando usted ya la ha embarcado. Entonces, esos países del Oriente Medio no son recomendables para este tipo de negocio. La exigibilidad del dinero por anticipado obedece a un mecanismo como la carta de crédito y obedece también a una figura como el giro directo anticipado, ¿sí? Igual, si usted está en el exterior y va a pagar un giro anticipado, usted empieza a dudar. No, ¿qué tal que yo le mande la plata a don Carlos Arturo, que él es colombiano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué tal que no me llegue ni la mercancía ni la plata? Se perdió el negocio. No, no, no. Siempre habrá esa duda. Uno de los mecanismos para aliviar las dudas son las cartas de crédito. No les gusta mucho a veces a los importadores, porque tienen unos costos. Pero ustedes van a dar cuenta cuando hagamos el ejercicio que es extraordinariamente económico utilizar una carta de crédito para poder pagar las importaciones o para poder financiar las importaciones de los clientes en el exterior, como un mecanismo para ayuda. Más no, pensar en enviar mercancías para después cobrar. ¿Cobrar a quién? ¿Sí? Cuando existen países que tienen unas connotaciones de calificación mundial para los negocios muy baja. Además, muy peligrosa. Calificación. Quizás esa es la pregunta, esa es la respuesta. Okay, gracias, doctor. Con mucho gusto, don Guillermo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Inquietud? Bueno, damas y caballeros, a esta hora de la noche, son las 9 de la noche, ¿cierto? Entonces, no voy a adelantar otro tema porque nos queda el tema del PayPal y las otras dos formas de pago que en principio el próximo viernes las vamos a ver, Dios mediante, ¿sí? Y vamos a empezar con un ejercicio en una hoja de Excel para la aplicación tanto de los instalamentos como de las cartas de crédito. Y de ahí, utilizar los giros directos. Como es un temita en el cual sí nos podemos demorar un ratico, entonces voy a considerarlo para el día viernes en nuestra clase de este fin de semana. Así que por favor, que pasen una... Ah, bueno, Guillermo iba a decir algo, tiene la mano alzada, mano arriba. Wow. Entonces, una feliz... Ah, sí, don Guillermo. Ah, no, Una feliz... Gracias. Bueno, una feliz noche para todos ustedes, por favor, ¿sí? Que la pasen muy bien. Muy bien. Que descansen. ¿Sí? Gracias, doctor Pelotur. Muy amable, don Guillermo. También bendiciones para usted, Jacqueline. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Gracias.